y me voy para nuestro Drive. Me voy para el Drive y en el Drive voy a seleccionar la página en la que estamos trabajando. ¿Listo? Estamos trabajando una página en Google Colab donde aprovechamos para recordar un poco todo lo que se ha trabajado en Python, ¿cierto? Aprovechar un poco cada una de las celdas para ir haciendo apuntes, ir adelantando conceptos de programación en Python y activemos por acá la lupa. Tenemos por acá. Bien, entonces hemos hecho algún repaso sobre Python, hablando de los comentarios, de las impresiones, hablamos de las variables y los tipos de datos. Decíamos que colocar una palabra cualquiera, colocar después el igual y colocar un número, una letra o lo que sea, lo íbamos a llamar asignar. Aquí estábamos creando una variable, la estábamos asignando, a esa variable le estábamos asignando un valor, ¿no? Entonces, hablamos de las variables pueden ser números o pueden ser cadenas de letras, los cuales llamamos cadenas de caracteres. También tenemos variables que son de tipo booleano, que entregan resultados o guardan resultados falso o verdadero, ¿no? Aquí teníamos los tipos de datos, hablamos de los formatos de impresión, los formatos en los que se podía ver las diferentes maneras de imprimir el resultado del contenido de las variables, ¿no? Hablamos de la instrucción input, va a ser la que nos va a servir para solicitarle algún valor o valores al usuario. Hablamos de la jerarquía de las operaciones, primero va el paréntesis, exponente, multiplicación y división, luego adición y sustracción. Realizamos un ejemplo de esto para mirar cómo se evalúa la jerarquía y les comenté que si querían asegurar una especie de jerarquía en las operaciones, pues lo mejor era utilizar los paréntesis. Si yo quería hacer una operación específicamente en la que no se tuviera que seguir con esta rigurosidad de la jerarquía de los exponentes, pues siempre colocaría el paréntesis indicando cuál es la operación que quiero que se haga primero y después la siguiente operación. Bueno, hablamos de los operadores ya no de tipo aritmético, sino operadores de asignación, operadores que le daban algún valor a las variables. Uno de los que de pronto podemos estar utilizando más son los operadores de asignación más igual, el cual le va incrementando un valor a la variable, dependiendo del número que nosotros le coloquemos al lado derecho del operador, ese número se irá incrementando o será el que se va incrementando en la variable. También podemos tener este tipo de operadores para operaciones de multiplicación, división, división entera, potenciación y qué otra cosa. Y módulo también. Operaciones de comparación que nos iban a entregar también un resultado lógico, ¿no? Este tipo de operaciones nos entregan un resultado lógico. Son operaciones donde comparamos una variable con un número. Bueno, podemos comparar número con número, pero generalmente se compara una variable con un número o una variable con otra variable. Y estos resultados vienen a ser de tipo falso o verdadero. Resultados false o true. También las operaciones lógicas son operaciones utilizan operadores que son de tipo lógico. Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. Para poder utilizar estos operadores lógicos, los valores tienen que ser de tipo booleano. Por ejemplo, falso o verdadero. Entonces tenemos la operación AND, donde se operan dos valores booleanos, ¿cierto? Falso, AND, falso, falso, AND, verdadero, verdadero y falso, verdadero y verdadero. Cada uno de ellos iba a tener un resultado, ¿no? Decíamos que la operación AND solo iba a dar verdadero cuando todos los valores sobre los que se iba a operar iban a ser verdaderos. En cambio, la operación OR, cuando hacíamos la misma estructura, mirando qué pasaba con dos valores falsos, uno verdadero y el otro falso, o ambos verdaderos, nos mostraba que la operación OR va a resultar falso únicamente cuando todos los valores sobre los que se opera son falsos. La operación NOT lo único que hace es cambiar el valor de verdad del resultado que se tenga. Si se tiene un falso, cambia a verdadero y viceversa. Luego pasamos a otra operación importante en programación Python, que era la palabra if, ¿cierto? La palabra if permitía la ejecución de alguna línea o algunas líneas de comando si se cumplía una condición, pero si no se cumplía esa condición, entonces se ejecutaban otras líneas de comando. Hablamos de la sintaxis, if, condición, dos puntos, saltábamos la línea a las instrucciones, pero si no, utilizamos else, dos puntos, para las instrucciones que se fueran a realizar cuando la condición fuera falsa. Tomamos aquí un ejemplo, ¿qué pasa si la variable number1 es igual a 5, imprimíamos el valor de esa variable y lo poníamos aquí a comparar? ¿Cuál era el resultado cuando esa variable era menor a 10 o cuando no era menor a 10? Y realizamos también la operación de condicional con la instrucción elif,
¿cierto? Donde dividíamos ya no nuestra respuesta o nuestra variable en dos alternativas, ¿cierto? Anteriormente solo teníamos dos alternativas, o que number fuera menor a 10 o que no lo fuera. Que sí fuera menor a 10 o que no lo fuera. En la siguiente instrucción, la palabra elif, nos permite abrir más posibilidades, poder hacer, trabajar en intervalos, preguntar si la variable está en algún intervalo específico. Esta instrucción también requiere de otra operación, ¿no? Y esta operación generalmente puede ser una operación que viene con un contenido, primero que todo, una operación de comparación, un operador lógico y otra operación de comparación. Esto para asegurarnos que la variable está dentro de un intervalo. Después empezamos a hablar de los arreglos de datos. Empezamos a hablar de los arreglos y un arreglo era tomar varios datos, ¿no? Podemos tomar varios datos numéricos, podemos tomar varios datos, cadenas de caracteres o varios datos booleanos. Aquí nosotros empezamos a hablar de varios datos numéricos, pero también con esos varios datos numéricos, bueno, y la manera en la que colocamos los varios datos era, primero, separándolos con paréntesis cuadrado. Paréntesis cuadrado y cada dato, cada elemento iba a estar separado por coma. Decíamos que en la lista cada elemento iba a tener una posición. Íbamos a iniciar desde la posición 0 y a la posición la íbamos a llamar el valor índice o la posición índice o la dirección de ese elemento. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección del 98. La dirección indica que es una posición inicial. La posición de ese valor 98 es la posición 0. Siempre los arreglos van a iniciar en la posición 0 o en el índice 0. Tenemos aquí el índice 0, va a almacenar el valor de 98, el índice 176 y así sucesivamente. Entonces, cuando queríamos acceder a algún valor en específico, podíamos realizar indexación de ese número. Cuando queríamos tomar un conjunto de números, lo vamos a llamar slicing. ¿Cómo hacemos slicing? Tomando también el nombre de la variable o de la lista, en este caso, tomamos el nombre de la lista, separamos paréntesis cuadrado, valor inicial, dos puntos, valor final. Tomamos hasta el valor final menos 1, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dice variable desde 0 hasta 3, entonces tomamos desde 0 hasta 2, 0, 1 y 2. Estos son los valores que tomamos. Si queremos tomar hasta el final, pues simplemente no le colocamos nada en el valor final. Colocamos el valor de inicio, dos puntos y listo. Ahí ya va a ser el recorrido hasta el último dígito, hasta el último valor. También podemos cambiar valores en una lista. Decíamos que podíamos cambiar un valor en específico. En esta lista que tenemos acá, cambiamos el valor de la posición 0, cambiamos el valor de la posición 0 por 200. Antes la posición 0 valía 298, ahora la posición 0 vale 200. También hablemos de los otros tipos de arreglos. Eran las tuplas. Se puede hacer también indexación o buscar su valor índice y también se puede recortar parte de los datos, tomar una sección de los datos. Lo que no podemos hacer es cambiar los valores de esa tupla, de ese arreglo, ¿no? ¿Cómo la distinguíamos? Ese arreglo lo distinguíamos porque ahora el separador iba a ser el paréntesis circular. Con el diccionario, ¿qué teníamos con el diccionario? Bueno, este es un tipo de dato importante. El diccionario va a tener el nombre del arreglo, el igual, y vamos a tener aquí un corchetico. ¿Listo? Unas llaves, y en las llaves íbamos a empezar a jugar con la pareja clave-valor. La clave iba a ser como la especie de etiqueta de nuestra columna y el valor iba a ser el contenido de esa etiqueta o de esa columna. ¿Listo? Entonces aquí teníamos el contenido, iba a ser, esos valores iban a ser cadenas de caracteres en un arreglo de lista. También tenemos una lista de números o otra lista de números para esos valores. Siempre tengamos en cuenta la sintaxis del diccionario. Las llaves, la clave, dos puntos, el valor. Para el siguiente elemento separamos con una coma, luego clave, dos puntos, valor, coma, clave, dos puntos, valor. ¿Listo? Esa sería la sintaxis del diccionario. Sí, adelante. Profe, con el ejemplo que hiciste de diccionario, basándote en el Excel, sí, en el cuadrito, cuando tenemos una matriz mucho más grande, significa que para pasarla a este código nos toca digitar campo a campo o celda a celda. No se puede hacer, o hay una herramienta que me permita traer toda la información a la vez, algo así. Sí, de hecho sí hay una herramienta que nos va a permitir traer toda la información. Hay algo que pasa con los diccionarios y es que, bueno, no solamente la sintaxis, si nosotros nos ponemos a escribirla de manera manual, pues sería largo, tedioso. Otra cosa que ocurre con los diccionarios, y de hecho, con cualquier tipo de arreglo en Python, listas o tuplas, es que ocupan mucho espacio de memoria, ¿sí? Y que algunas veces no son tan rápidos como uno quisiera al momento de acceder a esos valores. Entonces, para esto, resulta que hay librerías en Python que nos permiten, sí, efectivamente, manejar este tipo de datos con una menor cantidad de memoria y de manera más rápida, poder acceder a esos datos más rápido, ¿no? Más adelante lo veremos, se llama Pandas, la librería que vamos a utilizar para este conjunto de datos.
para poderlos pasar, poderlos analizar desde este punto de vista. Por ahora, con lo que contamos es con el diccionario. Esperamos no tener muchos datos con el diccionario, pero por ahora podemos contar con este para saber que sí, tenemos una estructura de tipo cuadro. Incluso podemos hacer cuadros de cuadros de cuadros. Podemos aumentar la dimensión de estos cuadros con el diccionario si nosotros queremos, ¿no? Algo así como lo que teníamos en nuestro formato JSON. ¿Se acuerdan del formato JSON? Algo así como lo que teníamos en el formato JSON, que teníamos la clave y esta clave podía almacenar otro diccionario y dentro de ese diccionario teníamos otra pareja clave-valor y la clave podía almacenar otro diccionario y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces más adelante sí vamos a pasar a otra manera de poder almacenar esos valores. ¿Listo? Por ahora lo que vamos a aprender un poquito es a manipular todo este contenido de esos valores. Vamos a empezar a mirar en con qué herramientas contamos para manipular todos estos valores. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Otra palabra importante en Python era la palabra while, ¿no? Decíamos que con while se realizaban ciclos. Entonces, la sintaxis del while era while, venía una condición que puede ser verdadera o falsa. Si era verdadera, se iban a realizar todas las instrucciones del ciclo de manera repetitiva. Si era falsa, pues no se iban a realizar. Aquí teníamos el ejemplo con la variable boolean. Podíamos tomar una variable. Si esa variable era verdadera, pues se iba a realizar el ciclo. Si era falsa, pues el ciclo ya no se realizaba, se salía de ese ciclo. Para esto utilizamos dentro del ciclo el cambio del valor que guarda esa variable. Cuando fuera falsa, solo se iba a realizar, hasta ahí se iba a realizar ese ciclo. ¿Listo? Aquí utilizamos el ciclo para realizar un conteo. Se iban a ejecutar estas impresiones, se iba a realizar la impresión de esta instrucción de manera repetitiva. ¿Qué era lo que iba a ir cambiando? En esta ocasión lo que va cambiando es el valor de la variable. Entonces siempre vamos a realizar una instrucción print, pero si va cambiando es el contenido de la variable. Es decir que el print va a ser diferente, se va a imprimir 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. Esa iba a ser la utilidad de los ciclos. Pero también podíamos realizar ciclos con la instrucción for. Con la instrucción for, bueno, creo que nos quedamos aquí. Con la instrucción for algo importante era el uso del conjunto range o de la palabra reservada range. Range nos iba a permitir tener un conjunto de datos con unos determinados valores de inicio, valores de finalización e intervalos, ¿no? Entonces decíamos que si tomamos la función range con un solo valor, pues íbamos a tener un rango de números que iba a iniciar en 0 e iba a terminar en ese valor menos 1, ¿cierto? Si decíamos range 12, entonces teníamos un conjunto de números que inicia en 0 y termina en 11. Si colocamos range desde el 3 hasta el 12, íbamos a tener un conjunto de números, un rango de números que iba a iniciar en 3 y que terminaba en 11. Si colocamos range 3, 12, 2, cada uno separado por coma 3, 12, 2, y vamos a tener un rango de números que inicia en 13, termina en 11, pero va saltando de 2 en 2, es decir, 3, 5, 7, 9, 11 y pare de contar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo for y el ciclo while? Con el ciclo while podemos hacer un ciclo donde sea el usuario el que dice cuándo terminar el ciclo. Con el ciclo for, nosotros sabemos cuántos ciclos vamos a realizar, cuántas ejecuciones repetitivas vamos a realizar. Es por esto que necesitamos la función range. Muchas veces necesitamos la función range porque es la que nos va a decir cuántos ciclos se van a realizar. Entonces, pasamos a la sintaxis de la instrucción for. En la sintaxis de la instrucción for decíamos que venía la palabra for. Luego, una variable que llamamos iterable. Puede ser una variable, podemos llamarla también variable, ¿no? Podemos llamarla, no sé, cualquier valor. Podemos colocarle cualquier valor ahí de iterable, cualquier nombre a esa variable. Podemos colocarle cualquier nombre. Lo que debemos tener en cuenta es que esa variable va a estar saltando en un rango de números y ese rango de números va a estar dado por la función range, ¿cierto? Si nosotros colocamos aquí for iterable range 30, sé que estas instrucciones que vienen después se van a realizar, se van a ejecutar 30 veces, se van a repetir 29 veces, ¿cierto? La primera no se repite, la primera se ejecuta, se repiten 29 veces, se hace un arreglo de datos de 0 a 29, o también puedo decirle que quiero algún valor en específico de inicio, que inicie en 10 y llegue hasta 30. Bueno, eso ya depende de cómo realice usted los valores, cómo coloque usted los valores para la función range. ¿Listo? Entonces, por ahora, esta es la sintaxis for iterable in range y luego las instrucciones que quiero que se realicen cuando el iterable está dentro del arreglo range, es decir, cuando el iterable está haciendo el recorrido que tenemos en range. ¿Vale? Vámonos aquí con un ejemplo. Entonces, vamos a utilizar para esto un for. El iterable que vamos a colocar puede ser cualquier nombre, coloquémosle cual nombre, puede ser cual Q nombre. Listo, cualquier nombre, el que a usted se le ocurre. Pero entonces vamos a decirle que esa variable, cualquier nombre, o ese iterable que llamamos cualquier nombre, va a estar recorriendo un rango de números que inicia en 3 y termina en 15, ¿vale? Vamos a decirle que para ese rango de números
imprima precisamente el valor de este iterable. Este iterable o esta variable, cualquier nombre, es la que va a estar pasando desde 3 hasta 14. Va desde 3 hasta 14, ¿no? Entonces aquí simplemente si ejecutamos, bueno, no nos hemos conectado, ¿no? Si recuerdan, no nos hemos conectado, podemos darle solicitud, darle clic acá a conectar para hacer una solicitud en Google, que nos presten una máquina virtual y así poder conectarnos. Si a mí se me olvida eso y simplemente hago la ejecución, no pasa nada, automáticamente la página se va a hacer la solicitud de conexión. ¿Listo? Cualquiera de esas dos. Entonces, si es así, la primera ejecución es la más demorada porque se demora mientras se realiza la conexión. Miren que aquí estoy sin conectar y entonces voy a darle ejecutar a esta celda, es decir, Shift Enter. Voy a darle Shift Enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí se está asignando, conectando, inicializando y ya nos dan una máquina virtual. Una vez que tenemos la máquina virtual, ahí sí se realiza la ejecución de esta celda de código. ¿Listo? Esto es para que lo tengan en cuenta. Si la primera ejecución se les demora, es porque estamos haciendo la conexión con una máquina virtual en Google. ¿Listo? Voy a darle control S para que ustedes puedan refrescar la página, puedan ingresar a esa página. Entonces tenemos aquí un conteo de números que inicia en 3 y termina en 14, ¿no? Acuérdense que definimos range desde 3 hasta 15, range 3,15, pero realmente llega es 1 antes del 15, llega hasta el 14, ¿vale? Podemos colocarle cualquier nombre de variable, la variable nombre, ¿cierto? Al iterable. Miren que aquí el iterable cambió de nombre. Pero ¿qué pasa? Ya no estoy utilizando ese nombre de iterable, ya no lo estoy utilizando en el ciclo. Aquí, de hecho, pues ya como que Python me salta y me señala indicándome que ya no estoy usando esa variable qualcnum, ya no la estamos usando, no la estamos definiendo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiarle al nombre del iterable que habíamos colocado, el iterable nombre, ¿cierto? Le cambié ese nombre. Si vuelvo a ejecutar, se realiza la misma ejecución. Generalmente, para este tipo de iterables, se coloca la letra I de iterable, ¿cierto? Entonces, si la cambio en el for, también la debo cambiar dentro de las ejecuciones del for. Es decir, si cambio aquí el nombre del iterable, ese nombre también debe cambiar a lo largo de todas las instrucciones del for cuando se está repitiendo el llamado a esa variable. Listo, volvemos a ejecutar y tenemos aquí la misma impresión. Podemos decirle que queremos que se impriman de 2 en 2, entonces ya no se imprimirían el 3, 4, 5, 6, 7, sino que se imprimen el 3, 5, 7, 9, es decir, se van a imprimir los números impares. Vamos a ejecutar. Entonces, cuando ejecutamos esta celda que está acá, se observan los números 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Listo? Entonces, simplemente como repaso, déjenme ver el replit. Voy a pasar por el replit a ver qué más nos recuerda replit que debemos hacer. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí en replit? A ver, conjuntos, ciclo for, funciones. Hablamos de funciones y ya. Listo. Ok. Bien. Entonces nos vamos con las funciones en Python. ¿Vale? Para esto entonces voy aquí a definir otra celda de texto. Vamos a hablar de las funciones. Para esto vamos a utilizar la instrucción def, ¿vale? Vamos a utilizar la instrucción def. Resulta que las funciones son conjunto de código que yo puedo disponer en Python de manera repetitiva. Si estoy repitiendo, por ejemplo, tengo aquí una secuencia de instrucciones, tengo un código muy extenso. Imaginen que todas estas X, todo este texto, es un código fuente muy extenso, ¿cierto? Pero imaginen ustedes que dentro de este código extenso hay 3 líneas de código que se repiten recurrentemente. Por ejemplo, se repiten aquí en esta porción, digamos que se repiten acá, estas 3 líneas se repiten acá, pero también esas 3 líneas, voy a colocar a manera de ejemplo, que se repiten aquí también. O sea, estas 3 líneas se están repitiendo acá también, estas 3 líneas se están repitiendo acá también, y lo único que cambia es el valor de las variables, pero las líneas se están ejecutando, se están repitiendo en sus instrucciones, así como lo que nosotros teníamos en los ciclos for. Aquí se está repitiendo el print, está cambiando el valor del contenido de print, pero lo estamos repitiendo. ¿Qué pasa cuando esa repetición ya no se va a dar de manera secuencial? Es decir, aquí se está dando de manera secuencial un print tras otro print, tras otro print, tras otro print. Aquí ya no, aquí se está ejecutando un conjunto de instrucciones, se están repitiendo un conjunto de instrucciones en una sección del código y volvemos a repetir ese conjunto de instrucciones en otra sección del código. ¿Qué hacemos ahí? Generalmente se suele tomar esas instrucciones que se repiten y se almacenan en algo que llamamos una función. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos que le pedimos al usuario que ingrese un valor. ¿Listo? Vamos con la variable valor 1, la vamos a convertir a entero utilizando la instrucción input y le vamos a decir al usuario que ingrese un valor. Vamos a decirle al usuario que ingrese un valor, vamos a copiar esta misma instrucción y a decirle al usuario que ahora con la variable 2 ingrese un segundo valor.
ingrese otro valor. ¿Listo? Decimos al usuario que ingrese dos valores y lo que queremos hacer es realizar la suma. Entonces, por aquí podemos hacer un print diciéndole al usuario a continuación, realizaremos la suma de los valores. ¿Listo? Entonces, al realizar la suma de esos valores, pues tendríamos que operar valor 1 con valor 2. Entonces, voy a colocar aquí un útil. Tomamos valor 1 y le sumamos con valor 2. Lo sumamos con valor 2. Aquí ya se realiza la suma. Podríamos decir que aquí vienen más instrucciones. Realizamos más instrucciones. Puede ser instrucción 1, instrucción 2, bueno, no sé, más instrucciones. Instrucción N, ¿cierto? Siguen realizando instrucciones y más adelante resulta que dentro de esas instrucciones en algún momento se modificó la variable valor. Puede que aquí yo llegue y diga que ahora valor 1 va a ser igual a 90 siempre, pero más adelante voy a querer hacer esta operación de suma y nuevamente voy a querer realizar esa operación de suma, ¿sí? Entonces, miren, el usuario ingresó dos valores, se realiza la suma, se realizan las instrucciones, se realiza la suma, se realizan más instrucciones, más adelante cambia el valor de una de esas variables, se realizan más instrucciones y nuevamente se realiza la suma. Aquí estamos realizando la suma de esos valores dos veces, ¿cierto? Aquí tenemos este código donde hay instrucciones que se repiten, bueno, de hecho es solo una instrucción, pero esa instrucción se repite a lo largo del código. ¿Qué podemos hacer? Generalmente esto se hace cuando las instrucciones que se repiten son muchas, ¿no? Aquí lo estoy colocando como ejemplo para una instrucción. Se está repitiendo esta instrucción, entonces lo que puedo hacer es, o bien decir que voy a almacenar estas instrucciones, las voy a almacenar en funciones que van a devolver un valor o en funciones que no van a devolver un valor. Vamos a suponer que nuestra función devuelve un valor. Si devuelve un valor, devolverá el resultado de esta operación, de la operación suma. Entonces aquí para definir funciones, lo tenemos que hacer antes de la realización de todo el código. Siempre esto como condición en la ejecución de nuestro código. Debo decirles que como una buena práctica de programación, siempre al principio realizamos la declaración de la función. Siempre se coloca la función al principio, antes de todo el código. Entonces aquí voy a crear la función. ¿Sí? Profe, si lo ejecutas así, ¿queda como infinito o sale algún error? No, no pasa nada porque de hecho ya hay valores para las variables valor 1 y valor 2. O sea, todo esto se puede ejecutar, esto también se puede ejecutar. Si lo ejecuto así como está, vamos a darle Shift, Enter. Entonces dice, ingrese un valor, voy a colocarle 12, ingrese otro valor, coloquémosle 3. Entonces se ejecuta tal cual, dice a continuación, realizaremos la suma de los valores, me entrega el resultado de la suma, realizamos más instrucciones. En una de esas instrucciones cambiamos el valor de una de las variables y después realizamos nuevamente la suma. La instrucción fue la misma, lo que cambió fue el valor, el contenido de una de esas variables. Eso fue lo que cambió, ¿no? Pero se realizó la misma instrucción de suma. Entonces, no, aquí no pasa nada, se ejecuta la instrucción. Lo que sí debemos tener en cuenta es cuáles van a ser las instrucciones que se repiten. En este caso, la instrucción que se repite es print valor 1 más valor 2. Entonces, voy a decir que valor 1 más valor 2, valor 1 más valor 2, va a ser el valor que se repite o el resultado, perdón, que se retorna. El resultado que se retorna en la función. Voy simplemente a crear aquí al inicio del código, a crear o a declarar una función. Vamos aquí a declarar una función. ¿No? Para declarar una función utilizamos la palabra reservada def. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis? Vámonos antes con la sintaxis. La sintaxis es utilizar la palabra def, después espacio y después el nombre de la función. Nombre de función. ¿Listo? Colocamos aquí def, el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos dos puntos. Los argumentos, o mejor dicho, aquí en este caso son los parámetros. Los parámetros son opcionales. Parámetros opcionales. ¿No? Entonces colocamos dentro del paréntesis parámetros opcionales, puede que sí vayan o que no vayan. Si no van, pues simplemente no los coloco y ya. Pero sí, la estructura, la sintaxis, dice que debemos colocar def, el nombre de la función, abrir y cerrar paréntesis, y luego vienen dos puntos. Una vez que damos dos puntos, bueno, recuerden que pueden ir parámetros o no pueden ir parámetros. Vamos a suponer que colocamos ahí parámetros opcionales. Una vez que damos Enter, resulta que debe figurar nuestro cursor con un margen de tabulado. Ese margen de tabulado entonces nos va a decir que las instrucciones que coloquemos están dentro del dominio de esta declaración de función, o sea, dentro del dominio del nombre de esta función que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces nos vamos por acá con la instrucción que vamos a realizar. Instrucciones del dominio del nombre función.
Listo, instrucciones del dominio del nombre de función, que es la función que se declaró y estuvo hasta acá. Entonces vamos a seguir esta sintaxis para declarar nuestra función. Utilizamos la palabra def, le damos un nombre a la función, puede ser función suma, función raya al piso suma. ¿Qué pasa con los nombres de las funciones? Si son varias palabras, el separador que se va a utilizar es el raya al piso. No vamos a utilizar un separador espacio, no se va a colocar un espacio. Si colocamos un espacio, ya nos va a entregar un error, ya va a haber algún error, ¿cierto? Entonces, si vamos a colocar varias palabras, vamos a separar cada una de esas palabras con raya al piso. Si vamos a colocarle algún sistema de numeración, ese sistema de numeración irá al final. ¿Listo? No vamos a iniciar el nombre con un número, no iniciamos el nombre de una función con un número, miren que aquí ya nos entrega error, y no vamos a colocar tampoco como nombre de función algún carácter especial, por ejemplo, una letra tildada, aquí en este caso estoy colocando función con la O tildada, esto es un carácter especial, o el numeral o el signo pesos, no vamos a colocar ningún carácter especial, ¿vale? Entonces vamos a colocar la palabra función suma, simplemente caracteres normales. Luego viene paréntesis abierto y cerrado y dos puntos. Ya aquí tenemos nuestra primera línea de la sintaxis de la declaración de la función. El cursor está al final después de los dos puntos y cuando le damos enter, resulta que ese cursor está ubicado con un margen de tabulado diferente del que tenemos arriba, ¿no? Un margen de tabulado diferente. Entonces aquí vamos a empezar a escribir nuestras instrucciones. Entonces la instrucción que vamos a colocar aquí es una operación de suma. Esa operación de suma tiene que ver con los valores que se ingresan para el llamado a esta función. Entonces vamos a decir que en esta función necesitamos colocar parámetros. Necesariamente vamos a necesitar parámetros. Si es una función que va a retornar la operación de estos valores, la operación suma de esos valores, entonces vamos a colocar parámetros en nuestra función. El parámetro puede ser dos nombres de variables, por ejemplo, la variable a y b, ¿sí? Esos van a ser los parámetros. Cuando nosotros llamemos a esta función, los valores que le coloquemos adentro van a venir siendo reemplazados por las variables a y b. Al final tiene que realizarse la operación A y B y ese resultado devolverse a donde fue llamada la función. Entonces, la función suma va a entregar el resultado de la suma de los dos valores que vayan adentro. Aquí, los dos valores que van adentro son valor 1 y valor 2, ¿cierto? Entonces aquí ya no vamos a colocar valor 1 más valor 2, sino que ahora vamos a colocar el nombre de nuestra función suma, la función suma, y adentro como argumentos los dos valores, valor 1, valor 2. Antes colocábamos valor 1 más valor 2, ahora ya no. Ahora simplemente hacemos el llamado de nuestra función diciendo, ahora quiero hacer aplicar la función suma con valor 1, valor 2. También hacemos lo mismo con nuestra segunda instrucción, la instrucción que también se repite más abajo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí coloqué estos saltos de línea para que nos demos cuenta que hay como que cierto código aparte entre la declaración de la función y el código de ejecución, que vamos a llamar más adelante el main, o que llamaremos el main. El código de ejecución normal, ¿no? Entonces hay cierta separación. ¿Listo? Vemos aquí que ya cuando no tenemos margen de tabulado, pues no hace parte de la declaración de esa función. Voy a ejecutar un poquito por acá. Entonces, aquí en la ejecución, si ustedes se dan cuenta, hay un triángulo verde señalando la instrucción o la variable valor 1. Miren, si se dan cuenta de este triángulo verde que está al lado del cursor, al lado izquierdo del cursor, ese triángulo verde nos va a indicar en qué posición vamos con respecto a la ejecución de Python. La ejecución de Python en este momento está en esta línea de código donde le estamos preguntando al usuario por el ingreso de algún valor. Ingrese un valor, efectivamente en la salida se imprime, ingrese un valor, y el cursor va a estar titilando ahí en esa sección donde se espera colocar un valor. El cursor está titilando ahí. Entonces voy a colocar, coloquemos 14, le damos enter, ingrese otro valor, coloquemosle 5 y viene la ejecución de, ¿dónde está? Acá. Viene la ejecución de nuestra función, ¿no? La función suma que retorna el valor nos va a entregar esa operación de retorno de valor. Recuerde que más adelante se toma la variable valor 1, se le cambia el valor, se le cambia el contenido de esa variable por 90 y más adelante vuelve a llamarse la función suma y retorna ese valor. ¿Listo? Esto de manera general para recordar un poco cómo trabajan las funciones. Las funciones utilizan los valores que llegan acá en su llamado, los valores que llegan acá como parámetros los puede operar y retornar después de realizar esa operación, retornar ese valor a donde fueron llamadas las funciones. ¿Listo? Esto desde el punto de vista más sencillo para hablar de las declaraciones de funciones. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras van alistando sus preguntas, permítanme un segundito, voy por algo de tomar. Permítanme un segundo, por favor.
Muy bien, ya estoy acá y tenemos manos levantadas. Bien, empecemos con Diana Patricia y luego pasamos con Patricia Martínez. Adelante, Diana. Ay, Ángela Patricia, perdón. Adelante, Diana. Diana Patricia. Diana, adelante, tiene las manos levantadas. ¿Preguntas? Adelante. Bueno, vamos con Ángela. Profe, Sí. tú nos explicabas en el lado izquierdo un botón que muestra las variables, ¿sí? Okay. Cuando una variable cambia su valor, ¿este registro queda como actualizado o siempre va a conservar el valor de la variable que coloqué en el principio? No sé si me explico. Sí, queda con el último valor realizado. Mira, vamos a hacerlo acá. ¿Listo? Entonces, este link de acá es el de las variables. ¿Listo? Vamos a desplegarlo. Aquí nos van a aparecer las variables con las que hemos trabajado, las que hemos creado. ¿Listo? Si yo me paro encima de ellas, ahí me va a aparecer el valor, al pararme encima de ellas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, a ver, hagamos algo acá. Voy a colocar aquí simplemente una instrucción input. No, acá no, mejor aquí antes de cambiar este valor. Voy a colocar aquí un input, simplemente va a esperar a que el usuario digite enter o digite cualquier cosa, no pasa nada, lo que sea que el usuario digite. Una vez que el usuario digite enter, vamos a continuar con la ejecución de las demás líneas, ¿cierto? Entonces, voy a ejecutar esta línea de código que está acá, ¿vale? Bueno, aquí nos aparece valor 1, inicialmente tiene un valor, ¿no? Que es 90. Aquí voy a ingresar el valor, voy a colocarle 34, por ejemplo, y le doy enter. Entonces, le doy enter. En este momento, valor 1 ya cambió su valor. Ahora es 34, ¿cierto? Si nosotros nos vamos aquí a la parte de variables y nos paramos encima de valor 1, no sé si alcanzan a ver, ahí el valor de valor 1 o el dato que tiene valor 1 es 34. Valor 1 tiene 34. Ahora vamos con valor 2. Voy a darle, por ejemplo, 5. Al valor 2 le doy 5. Se realiza la operación, a continuación realizaremos la suma, se realiza la función, la suma, y estamos en este momento aquí, en esta instrucción. Hicimos una especie de pausa. Utilizamos los valores de las variables valor 1 y valor 2. Los utilizamos y nos entregó un resultado, 39, ¿cierto? 34 más 5, 39, nos entregó ese resultado. Vamos a ver nuevamente cuánto vale valor 1, parémonos ahí. Valor 1 continúa siendo 34, ¿cierto? El contenido de valor 1 sigue siendo 34. Entonces vamos aquí a darle, estamos en esta instrucción input, no hemos ejecutado todavía valor 1 igual a 90. Esta instrucción todavía no se ha ejecutado. En este momento el triángulo verde o la flechita verde está señalando esta instrucción que está acá. Todavía no hemos ejecutado esta instrucción. Resulta que si yo le doy aquí enter como usuario, si le doy aquí enter a esa instrucción, voy a continuar, mejor dicho, Python continúa con la ejecución de las otras líneas. Voy a darle enter. Le doy enter, Python continúa con la ejecución de las otras líneas y ahora valor 1 tiene otro valor. Voy a pararme encima de valor 1, le voy a dar clic y me dice que valor 1 tiene ahora un contenido que es 90, que es precisamente ese valor que está aquí. Entonces, realmente la variable queda con el valor final, con la última instrucción o la última ejecución con la que se le asignó. Ese va a ser el valor de la variable, esa última instrucción. ¿Listo? Una excelente pregunta. Gracias, profe. Vale, sí, señora. Entonces, por ahora voy a quitar este input, ya no lo necesitamos. Era para ejemplificar. Bien. Hasta aquí podríamos decir que hemos hecho un repaso de todo lo que vimos en Python, ¿no? Ya con todas estas herramientas, con este repaso de todo lo que vimos en Python, ya podemos empezar a hacer programas interesantes, programas sencillos, programas que resuelvan algún problema, ¿sí? Entonces, espero alcanzar antes de irnos a descanso. Voy a colocar un ejemplo de una resolución de un problema, ¿listo? Entonces, por aquí vamos a darle una aplicación. Vamos con una aplicación práctica, ¿listo? Y si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Entonces, vámonos con una aplicación práctica, ¿listo? Supongamos que nosotros somos distribuidores de software
somos programadores y resulta que el Ministerio de Tránsito, el Ministerio de Obras Viales, ¿cómo se llama ese? Bueno, no sé. Resulta que nos contratan a nosotros para colocar el software de 2 dispositivos que utilizan sensor de movimiento. Entonces, por acá. Voy a abrir un Paint. Hacerlo de manera gráfica, si les parece bien. Imaginen ustedes que nosotros, voy a emular por aquí una carretera. Digamos que nuestras carreteras colombianas tal vez no son una línea recta, pero imaginemos por un momento que en esta carretera estamos en 2 peajes. Vamos a pasar a lo largo de 2 peajes. Tenemos el peaje A y el peaje B. Voy a colocar por aquí el peaje A, y por acá el peaje B. Listo. Peaje B. Bien, supongamos que a nosotros nos contratan, bueno, tal vez esto lo hice un poco. Supongamos que a nosotros entonces nos contratan sin importar el tamaño de nuestro. Hagámoslo por acá más pequeño. El tamaño de nuestra carretera o la distancia que hay entre peaje y peaje. Digamos que hay una distancia, vamos a colocarle una distancia de unos 50 kilómetros, por ejemplo. ¿Sí? Entre peaje y peaje hay una distancia de 50 kilómetros, pero resulta que para realizar un control de velocidad se instalan sensores que pueden verificar la placa de un automóvil. Ya lo podemos hacer, eso actualmente se puede hacer. Imaginemos que tenemos por acá 2 sensores, voy a colocarlos como si fueran recuadros. Entonces, en el peaje A instalamos un sensor, en el peaje B se instala otro sensor, y estos sensores, equipados con cámaras de video, pueden verificar la placa, almacenar la placa del automóvil en el momento en el que pasa el peaje. ¿Listo? Tenemos sensores en los 2 extremos. Ahora, queremos saber si en algún momento de este trayecto la persona violó el límite máximo de velocidad. Digamos que el límite máximo de velocidad acá en Colombia para carretera todavía sigue siendo 80 kilómetros por hora. Digamos que sea 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Voy a colocarlo así. Límite velocidad. Vamos a suponer que el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora. Vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos la siguiente información. La distancia entre los peajes, el límite de velocidad, y sabemos cuándo un automóvil pasa por el peaje A y por el peaje B. ¿Listo? Es decir, que nosotros podemos contabilizar el tiempo que tarda el automóvil en ir del peaje A al peaje B, ¿cierto? Es un tiempo que se puede contabilizar. Entonces, aquí voy a colocar tiempo de recorrido. Vamos a colocarlo como TR, ¿listo? Que va a ser el tiempo del automóvil, el tiempo que tarda el automóvil en ir del peaje A al peaje B. Entonces, voy a tomar esta imagen, llevémosla por acá, y llevémosla aquí a nuestros apuntes. Es que nos queda muy pesada. ¿Cómo hacemos? Permítame a ver cómo hacemos porque queda aquí como pesadito. Queda con un archivo de binarios. Dejémosla por ahora así. Dejemos ese archivo de binarios así porque guardarla en el drive. Así. Tenemos ese archivo de binarios de esta manera. Y voy a colocar aquí otra de texto. ¿Listo? Bien. ¿El tamaño también afecta, profe, el tamaño de la imagen o no? No, más bien sí tiene como que cambios de colores, sí el tamaño, pero en número de píxeles más que todo, porque una imagen más grande pues tiene más píxeles, digamos que tendríamos más píxeles en negro, en esa cuestión, más píxeles en blanco. Aquí solo tenemos 2 colores, pero si la imagen tiene más colores, pues sí va a pesar más. No, va a ser la más pequeña, decía yo. Y voy a colocar por ahora esta, ¿listo? Voy a colocar esa misma imagen, vamos a guardar, y aquí abajito vamos a darle una descripción a darle una descripción a este ejercicio. Entonces, la descripción será la siguiente. Vamos a hacer una descripción. Entonces, la idea es hacer un software, hacer un programa que permita saber cuándo el automóvil superó el límite de velocidad. ¿Listo? Pero el límite de velocidad. Vamos a hacer un programa para saber cuándo el automóvil superó el límite de velocidad, ¿vale? Tengamos en cuenta para esto que la velocidad, voy a colocarlo aquí como a manera de ecuación, para tener en cuenta que la velocidad es igual, la velocidad viene a ser igual a ver, déjenme ver si me acuerdo cómo es.
Voy a colocar por ahora velocidad igual a distancia sobre tiempo. A ver aquí cómo se ve. Me gusta mucho cómo se ve. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Espérense a ver si colocamos acá cómo era que era. Déjenme ver. Creo que, a ver, déjenme ver. Por aquí esto. De tiempo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y esto era backslash. Ya se me olvidó el código. Se me olvidó látex. Se me olvidó látex. Vamos a colocar aquí entonces. Perdónenme la vida un segundito. Coloco aquí distancia sobre tiempo. Entonces, tenemos ya nuestra ecuación. Decimos que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Hay un límite de velocidad que es 80 kilómetros por hora. No podemos superarlo. ¿Cómo podemos conocer la velocidad promedio del automóvil? Simplemente tomando la distancia total del recorrido desde el peaje A hasta el peaje B y dividiéndolo por el tiempo del recorrido, el tiempo que tarda la persona en pasar del peaje A al peaje B o en ir del peaje A al peaje B. Así ya podemos saber, vamos a colocarlo por acá, ya podemos saber si en algún momento la persona violó ese límite de velocidad. Si, por ejemplo, vamos por acá, voy a ejecutar esto. Si, por ejemplo, aquí voy a utilizar una variable. Voy a usar la variable BM, que es la velocidad del móvil o la velocidad del vehículo. La velocidad del vehículo va a ser igual a 50, que son los kilómetros de separación entre los peajes, sobre el tiempo que demora el vehículo en hacer el recorrido. Digamos que este tiempo puede cambiar, puede variar, puede ser algunas veces 20 minutos, o bueno, hagámoslo por horas. Puede ser algunas veces media hora, 0.5 horas, otras veces puede ser 0.3 horas, otras veces puede durarse una hora, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Si la persona se demora una hora en ir del peaje A al peaje B, la velocidad del móvil será de 50 kilómetros sobre una hora, es de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero si la persona se demora 0.5 horas, diríamos que la velocidad del móvil sería de 100 kilómetros por hora, es decir, de 50 sobre 0.5, que al final viene a ser 100 kilómetros por hora. En ese momento, sabemos que la persona habrá violado, en algún momento violó el límite de velocidad. Se le podrá colocar una multa, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a colocar como valores de ingreso, input. Como valores de ingreso voy a colocar el tiempo que tarda la persona en recorrer del punto A al punto B. Entonces, aquí voy a colocar, bueno, nuestro T sub R será igual a tanto. Voy a colocar aquí. Esto como es una variable numérica, vamos a decir que ahora nuestra variable TR será almacenada, puede ser por el usuario. El usuario coloca el valor para TR y decimos que la velocidad máxima es de la velocidad máxima. Voy a colocar aquí el max. El max es de 80 kilómetros por hora. Voy a dejarla como 80, ¿de acuerdo? La velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Tengamos en cuenta aquí que las unidades son en kilómetros por hora. ¿Listo? Unidades en kilómetros por hora. Bien, tenemos entonces el resultado de la variable de la velocidad del automóvil. Ahora vamos a hacer un ciclo if y nos va a decir, este ciclo if nos va a decir cuándo la persona sí merece la multa y cuándo no merece la multa. Si, por ejemplo, la velocidad del automóvil supera la velocidad máxima, del max, si la velocidad del automóvil, que es BM, es mayor que la velocidad máxima, aquí ya podríamos decir que el usuario se ganó su multa. ¿Listo? Entonces vamos aquí, se ejecuta la multa. O se coloca multa o se le coloca multa al usuario. ¿Listo? Pero si no, pues simplemente pasa normal. Pasa, listo, no pasa nada, mejor dicho aquí. No pasa nada. ¿Vale? Entonces estamos haciendo con un sencillo programa, mirando, revisando si el usuario te hace acreedor a una multa o no, ¿vale? Ejecutamos este programa que está acá, digamos que se demora, la persona se demora, digamos que unos 0.7, se demora 0.7 horas. Vamos a ver si se ganó su multa o no. Ah, bueno, aquí que me hizo falta.
lo coloqué como un valor entero, qué pena. Aquí voy a colocarlo como un float, ¿listo? Resulta que como entero solo acepta valores enteros, 1, 2, 3. Como un float sí acepta valores en punto decimal. Ahora sí, ya definí mi variable tr como float y voy a colocar aquí 0.7. Ejecutamos y nos dice que no pasa nada. Parece que sí, la persona simplemente pasó normalmente. Voy a colocar aquí como una impresión adicional el valor de la velocidad del usuario, pm, acá también voy a colocar como una impresión adicional el valor de la velocidad del usuario. ¿Listo? Volvemos a ejecutar y esta vez voy a decir que el usuario se demora 0.6 horas. ¿Listo? Entonces dice que el usuario ahora tomó una velocidad de 83.33, una velocidad promedio de 83.33. El promedio de la velocidad en ir del peaje A al peaje B superó los límites de velocidad, entonces se ejecuta multa, ¿listo? Pero si el usuario, vamos a correr acá, si el usuario se demora 0.9 horas, entonces dice que no pasa nada porque la velocidad promedio del usuario fue de 55.55. Si la velocidad promedio en algún punto, o mejor dicho, si la velocidad promedio supera el valor de la velocidad máxima, esto indica que en algún punto la persona violó el límite máximo de velocidad, ¿vale? Entonces, vámonos a un descanso de 10 minutos, perdón, son las 7:15, pensé que era 15 minutos. Vámonos a un descanso de 10 minutos, nos vemos en unos 10 minutos, ¿vale? Por acá. Entonces, nos habíamos quedado en un ejercicio de aplicación, ¿no? Un ejercicio práctico, rápido, algo sencillo que nos mostraba cómo con unas pocas líneas de código nosotros ya podemos tener una aplicación práctica. Aquí de pronto, algo que me haría falta es decirle al usuario que ingrese el tiempo en minutos, por ejemplo, ingrese el tiempo en minutos, ¿cierto? Para que la persona no tenga que ingresar el tiempo que demoró el automóvil, no tenga que ingresar el tiempo en unidades de decimales 0.9, 0.7, sino que coloque aquí este tiempo en minutos. Ya nosotros haríamos la conversión de el tiempo en minutos a el tiempo en horas. Voy a pasar aquí la conversión. Decimos que si una hora tiene 60 minutos, entonces, ¿cuántas horas? Regla de tres sencilla, ¿no? ¿Cuántas horas tendrán TR minutos? De minutos. Donde TR, voy a quitar este minutos de aquí abajo, este minutos de aquí arribita, donde TR es nuestra variable, entonces, vamos a tomar el valor TR, este que está acá, este que se ingresa, ese valor de TR, lo vamos a multiplicar por 1 y a dividir por 60 para obtener el valor del tiempo en horas. O sea, TR en horas. Vamos a tomar este TR, perdón. Vamos a tomar este TR. Lo vamos a dividir por 60, dividido 60. Y aquí ya tendríamos el tiempo en horas. Esto simplemente fue una descripción. Voy a borrar. Bueno, dejémoslo como comentario. ¿Cierto? Dejémoslo como comentario. Y ahora, TR va a ser igual al mismo TR, el que teníamos aquí, dividido 60, lo vamos a almacenar en el mismo TR, para que ahora nuestra variable TR, que es el tiempo del recorrido, sea almacenada en horas. Tengamos un tiempo en horas. Volvamos a ejecutar esto. Entonces, ahora, ¿cómo nos queda? Ejecutamos, ingresa el tiempo en minutos. Supongamos que la persona o el automóvil demoró unos 40 minutos en ir del peaje A al peaje B. Le damos Enter y dice que no pasa nada porque la velocidad de la persona fue de 75 kilómetros por hora. ¿Listo? Si yo vuelvo a ejecutar este código, ingresa el tiempo en minutos, digamos que ahora la persona se demora 30 minutos. 30 minutos, le damos Enter y se ejecuta la multa porque la persona demoró o la persona tuvo una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. ¿Vale? Pues vamos a ejecutar. ¿Qué pasa con 35 minutos? Con 35 minutos se ejecuta la multa, ya que se supera la velocidad máxima. La velocidad promedio supera la velocidad máxima y hay que poner multa. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Guardemos esto que está acá. Esto es simplemente un pequeño ejemplo, un breve ejemplo de cómo con lo que conocemos ahorita en Python ya podemos tener una aplicación práctica en el mundo real, ¿no? También podríamos hablar de hacer múltiples aplicaciones, de verificar el sueldo de una persona, hacer descuentos, de compras, mirar valores de impuestos, con lo que tenemos hasta ahora. Incluso ustedes pueden sacar su propia declaración, todo utilizando Python. Ya ahorita tenemos muchas herramientas para aplicarlas a diferentes soluciones, muchísimas soluciones, ¿listo? Pero nosotros nos estamos enfocando a un tipo especial de soluciones. En un tipo especial de soluciones en el que vamos a trabajar con muchísimos datos, perdón, y tenemos que tomar todos esos muchísimos datos, tenemos que tomarlos y empezar a extraer información de todos esos muchísimos datos, ¿listo? Hay algo con Python y es que Python es supremamente versátil al momento de trabajar en un proyecto.
Es decir, con Python nosotros podemos crear código. Todo este código que se crea puede ir de manera apartada, diferente, códigos diferentes, códigos fuentes diferentes, archivos. Podemos crear un archivo para una solución, otro archivo para otra solución, otro archivo para otra solución, y al final, un archivo final que condense todas las soluciones, es decir, todos los archivos anteriores que se han hecho. Eso nos indica que vamos a trabajar Python en módulos. Nos permite trabajar Python en módulos o en paquetes. Nosotros podemos hacer el llamado de nuestros propios paquetes. Voy a colocar aquí algo así como la importación de paquetes. ¿Listo? De paquetes. Listo. Nosotros podemos hacer uso de los paquetes de Python, los que vienen por defecto, pero también podemos hacer uso de nuestros propios paquetes. Típicamente se hace el llamado a paquetes que ya vienen programados en Python. Uno de los paquetes más importantes es el paquete matemático o la librería matemática o el módulo matemático, ¿no? Algunas veces se refieren a él como el paquete o módulo. Algunas veces se refieren como módulo, otras veces como librería. ¿Listo? El término correcto es paquete. Sin embargo, pues uno puede llegar y decir, no, algunas veces voy a hablar del módulo o de la librería. ¿Listo? Entonces, esto para que no haya problemas en llegar a confundirnos. Pero el profe me dijo que siempre íbamos a hablar de paquetes. Sí, el término técnico siempre va a ser paquete. ¿Listo? Pero algunas veces también nos podemos referir a él como módulo o librería. Prácticamente un módulo es una función dentro de un paquete. Un módulo es una función dentro de un paquete. Pero también podemos hablar de módulos cuando voy a instalar o cuando voy a importar un paquete o una librería. ¿Listo? La manera de hacerlo, la sintaxis, es simplemente utilizando la palabra import. Vamos aquí con la sintaxis. La manera de hacerlo es utilizando la palabra import y luego el nombre de la librería o el nombre del paquete. Nombre, paquete. Lo coloco como raya al piso, ¿no? Nombre, raya al piso, paquete. ¿Listo? Esta sería la sintaxis. Vamos a utilizar esta sintaxis para importar el paquete matemático. Entonces, import mat. Y aquí ya podemos ver algunas de las funciones de la librería mat. Esas funciones las podemos llamar, esas funciones pueden venir empaquetadas también. El paquete puede venir empaquetado. Y esas funciones empaquetadas se llaman módulos. ¿Sí? Podríamos decir que de manera así como rápida, como resumida. Si yo voy a llamar a un paquete, lo puedo llamar como paquete o como librería. Y si voy a utilizar una función de esa librería, pues simplemente la voy a llamar función. Puede que algunas veces la llame módulo, pero tácitamente vamos a llamarla función. Si yo quiero obtener una función o realizar o ejecutar una función de la librería mat, pues simplemente llego y coloco mat, punto, el nombre de la función. Nombre, función. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar esto como en comentarios, ¿cierto? Sintaxis para ejecución de una función del paquete mat. La sintaxis para la ejecución de una función del paquete mat es coloco mat, punto, el nombre de la función, abro y cierro paréntesis. Si esta función requiere argumentos, lo coloco dentro del paréntesis, esos argumentos. Si la función no requiere argumentos, pues simplemente no le coloco ningún argumento, ¿vale? Entonces, vámonos por aquí con la librería mat, voy con mat.sqrt para sacar la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, el 4, ¿cierto? Si yo quiero obtener la raíz cuadrada de un número, entonces llamo al paquete, ¿se acuerdan de la sintaxis? Mat, punto, el nombre de la función. Entonces coloco el paquete mat, el punto, no se les olvide el punto. Es un signo de puntuación importante dentro de la sintaxis. Si no se coloca el punto, nos puede salir un error, o nos va a salir un error, ¿no? Y luego el nombre de la función tal cual como viene acá. Si coloco una letra en mayúscula, puede que esto nos genere error. Luego viene el paréntesis y adentro el valor sobre el cual quiero operar. En esta ocasión, SQRT es la función que nos saca la raíz cuadrada de un número. Entonces, quiero sacar la raíz cuadrada del número que está dentro del paréntesis. Para ver el resultado voy a envolver toda esta ejecución, perdón, toda esta función la voy a envolver en un print. ¿Listo? Y vamos a ejecutar esta celda de código que está acá. La ejecutamos y nos muestra o nos imprime el resultado de la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Listo? Bien. Si nosotros queremos saber cuáles son las variables, resulta que estos paquetes tienen módulos, o mejor dicho, tienen funciones, así como SQRT tiene varias funciones, también tiene constantes, tienen variables que van a almacenar un resultado y esas se van a trabajar como constantes. Para poder conocer un poco cuál es el contenido de las funciones de la librería mat, nosotros nos podemos dirigir a la página oficial de mat. Es decir, voy a abrir aquí un nuevo
buscador, ¿cierto? Y voy a escribir, aquí voy a escribir math Python, miren, math Python. Entonces nos vamos aquí a Python y resulta que en la página oficial de Python, python.org, aquí nos encontramos con la librería matemática, ¿vale? La librería matemática. Voy a tomar esta página que está acá, voy a copiarla, ¿listo? Voy a copiar esta página, control C, y me voy a devolver aquí a mi Colab. Voy a devolverme un poquito aquí a mi Colab. Voy a ingresar a la celda de texto, la que dice importación de paquetes. Voy a ingresar ahí a esa celda y voy a colocar aquí algo así como ejemplo con... ¿no? Voy a colocar aquí ejemplo con math y para esto voy a pegar la dirección, ¿de acuerdo? Si yo pego esta dirección aquí automáticamente en la celda de texto de mi Colab, pues ya queda el hipervínculo a esa dirección, ¿no? Entonces, si yo ejecuto, aquí en mis apuntes, yo ya sé que cuando haga el ejemplo con math, simplemente le doy clic acá y se va a desplegar esa página. Le doy clic y se despliega esa página, ¿vale? Bueno, voy a guardar para que ustedes puedan tener acceso a este código. Bien, aquí en la librería math, podemos encontrar muchas aplicaciones matemáticas o muchas funciones matemáticas. Me voy con la de la raíz cuadrada, busquemos esa. Busquemos esa, a ver, por acá. Aquí está. Entonces, decíamos que una de las funciones es la función SQRT, que nos va a devolver la raíz cuadrada de X, es decir, del valor que se coloque adentro del paréntesis. Eso es lo que hace la función. Pero también a lo largo de toda esta página vamos a ver diferentes funciones que se pueden utilizar con la librería math, ¿vale? La función producto, la función, este es el número de elecciones, miren, la función permutación, la función permutación. Nosotros en algún momento hablamos de la permutación, cuando tocamos el tema de probabilidad y estadística, hablamos de la permutación. ¿Qué otro? El común divisor, el módulo, el valor factorial, no sé si recuerdan la operación factorial. Math.factorial retorna el factorial de un entero, ¿cierto? Si el valor que se coloca adentro, si el valor que se coloca adentro, el valor que se coloca como n, resulta que no es un entero, la función factorial levanta un error, muestra un error que es de tipo valor, un error de valor, ¿listo? Esto pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces también podemos hallar la función factorial, bueno, combinatorias, hacer un recorte de los números. Tenemos aquí varias funciones que podemos trabajar. Miren, la función suma, una función que nos va a mostrar la suma de todos los valores. fsum es una función que suma un conjunto de números dentro del argumento de esa función, lo que se llama aquí como iterable. Este iterable resulta ser un arreglo de números, es decir, una lista de números, ¿sí? La función suma nos va a completar toda la suma de esos números. La función suma también está en Python, ¿no? Sum, Python, pero la función suma de la librería math se puede utilizar también. fsum es una función de la librería math, es una función que suma en la librería math. Acuérdense que también lo puedo llamar módulo, pero voy a llamarlo función. Una función de la librería math, la función fsum. Bueno, tenemos muchas funciones. Los invito a que hagan un recorrido por todas estas funciones. De pronto en algún momento necesitaremos alguna de ellas, ¿vale? Funciones trigonométricas también, seno, coseno, conversión de ángulos, convierte el ángulo X de radianes a grados o de grados a radianes, funciones hiperbólicas, funciones especiales. ¿Qué más tenemos? La función gamma, funciones, constantes, bien. Podemos acudir también a constantes, la constante pi, la constante e, la constante tau. Tenemos aquí varias constantes. Vamos a ver con pi. Voy a hacer uso de pi. ¿Listo? Aquí. Vamos a llamar nuestra función pi. Entonces lo que hago es math.pi. Y miren que para el llamado de esta función, no voy a utilizar paréntesis abierto y cerrado. Simplemente math.pi y esto lo voy a envolver en una impresión. Ejecutamos y math.pi nos devuelve el número pi con algunos decimales, 3.14, 15, 92, 65, etcétera, ¿cierto? Miren que aquí la diferencia es que SQRT es una función que nos va a devolver la raíz cuadrada del número, es decir, es una función que retorna valor, una función que nos retorna la raíz cuadrada del número que se coloque adentro. Y pi, o math.pi, pi es una función que no requiere argumentos, sino que simplemente retorna el valor de pi. Cuando yo la llame, podría decir que math.pi es una constante, voy a trabajarla siempre como una constante, y va a ser 3.14, 15, 92, etc. ¿Vale? ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Bien, sepa, listo, estuvo. Bueno, aquí vamos entonces con otra parte de la sintaxis. Entonces, esta es sintaxis 1, sintaxis parte 1.
Esta es una de las sintaxis que podemos utilizar para el llamado a la librería y a funciones de esa librería, ¿listo? Pero voy con otra sintaxis que también podemos utilizar para el llamado a las librerías. Voy a copiar esto que está acá, voy a copiarlo así, tal cual como está, y lo voy a pegar aquí, en una celda de abajo, para escribir sintaxis 2. Una segunda manera de aplicar la sintaxis para el llamado a las librerías, ¿listo? Y esta segunda sintaxis hace referencia a que ya no vamos a colocar como primera palabra la palabra import, sino que ahora vamos a colocar aquí la palabra from, ¿sí? Entonces, from y luego el nombre de la librería o el nombre del paquete, y aquí le podemos decir cuál es el módulo o cuál es la función que queremos importar. La sintaxis es la siguiente: from, nombre del paquete, import, luego la función, o mejor, el nombre de la función, o el nombre función, ¿listo? Esta sería como la sintaxis: from, nombre del paquete, import, nombre de la función. Vamos a hacer un ejemplo acá, ¿listo? Aquí nosotros importamos la librería mat, le dijimos import mat, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar esta sintaxis que está acá, utilizando la palabra from. Entonces ahora lo que voy a hacer es decir que from la librería, from el nombre del paquete, ¿cierto? From la librería o from el paquete, from mat, import, vamos a colocar el nombre de la función. La función que voy a importar en esta ocasión es la función sqrt, que me va a obtener la raíz cuadrada. Voy a borrar por ahora esto. Me va a mostrar la raíz cuadrada de 4. Entonces, de la librería mat voy a importar sqrt, ¿vale? Y ahora nos vamos con la sintaxis para la ejecución de una función del paquete mat. Esta sería la sintaxis 2 para ejecución de una función. Y esta sintaxis solo es aplicable cuando nosotros llamamos a la función de la librería mat de esta manera. Solo es aplicable cuando hacemos el llamado de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos en esa sintaxis? ¿Te acuerdan que con la anterior sintaxis colocábamos mat, punto, el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis? Pues resulta que aquí ya no tenemos la necesidad de colocar el nombre del paquete, es decir, mat, punto. Simplemente llamamos al nombre de la función. Es decir, que nuestra sintaxis en la línea de abajo, aquí en este print, va a cambiar, porque ya no tenemos que decirle mat.sqrt, sino que ahora vamos a decirle simplemente simplemente sqrt. Vamos a obtener la raíz cuadrada de 4. ¿Listo? Esta sintaxis nuevamente, esta sintaxis únicamente funciona cuando se hace el llamado de esta manera, con el from mat, import, la función específica que tengo aquí, ¿no? Solo en esas ocasiones sirve esta sintaxis que tenemos aquí. Cuando ejecutamos, entonces nos muestra el resultado. ¿Se acuerdan que teníamos otra función, la función pi? Teníamos aquí la función pi. Entonces ahora, o mejor dicho, la constante pi. Entonces ahora voy a colocar aquí esa impresión de pi, ¿cierto? Nos dice que la sintaxis simplemente ya no va con el nombre de la librería mat. Simplemente voy a quitar la librería mat y hago uso de pi. Pero cuando coloco pi, resulta que Python de una vez me señala, si ustedes se dan cuenta, está subrayado en amarillo, ¿no? De una vez me señala un error indicándome que pi no ha sido definido. Se le puede hacer a uno raro porque dice, pero si estoy importando la librería mat, ¿por qué pi me dice que no ha sido definido? Porque resulta que de la librería mat solo importé una partecita, no importé toda la librería, toda esta librería no la importé, solo importé un pedacito, que era la función sqrt, solo importamos este pedacito. Si yo quiero importarla toda, pues me serviría la sintaxis anterior, ¿no? Import mat, eso me importaría toda la sintaxis, todas las funciones. Ahora, que si yo quiero importar solo una partecita, entonces lo que puedo hacer es utilizar nuevamente esta sintaxis, control C, control V, y esta vez quiero importar la constante pi de la librería mat, quiero importar la constante pi. Y en esa ocasión, o en esta oportunidad, ya vemos que nuestro error, el pi que antes estaba subrayado, ese error desaparece. Ya podemos ejecutar, voy a darle Shift Enter. Profe, si yo importo toda la librería, ¿eso implica también espacio o demora en la ejecución de algún código? No. Si su merced importa toda la librería, así como está. Como la primera, sí. ¿Eso ahí me está ocupando espacio o me afecta? Sí, pero muchas veces no importa, ¿sí? Muchas veces no importa porque, ¿cómo le comentar? A ver, el trabajo de Python, señora. Estoy llamando a la librería, pero solo estoy ejecutando una función. ¿Algo así? No, bueno, voy a decirle de manera tácita. Muchas veces no importa. Si usted hace la importación así, bueno, yo sé que dice import, como si importara, pero no importa. No pasa nada si usted hace la importación de la librería así, completa, o la importación así, ¿no? Utilizando from. La diferencia es en el llamado a las funciones, la manera en la que va a llamar las funciones o las constantes. Ahí sí voy a tener una diferencia, ¿listo? Esto es a lo que quiero hacer referencia, a la manera en la que se va a hacer el llamado a esas funciones. No importa si yo traigo todas las funciones de mat o simplemente unas cuantas funciones. Aquí lo importante es
la manera en la que debo llamar las funciones, es decir, la sintaxis que voy a utilizar para ejecutar esas funciones. ¿Cuál es la sintaxis que voy a utilizar? Dependiendo de cómo importe esas librerías. ¿Qué sintaxis voy a utilizar? Bueno, si las importé de esta manera, voy a utilizar esta sintaxis. Si las importé de esta manera, voy a utilizar esta sintaxis que está acá. ¿Listo? Y sí, casi siempre que no importa no importa si se importan todas las funciones de la librería. Sí, casi que eso es. Casi que sí, no le damos cabida a eso. Sí. Esto es precisamente porque para algunos programadores o en algunas situaciones resulta mejor simplemente llamar a la función. Pero aquí quiero ser claro en algo. Si nosotros llamamos a las funciones tal cual como vienen, entonces no sabríamos exactamente de qué módulo vienen. ¿Qué significa esto? Puede que yo tenga esta importación. De la librería tal, importo tal, de la librería tal, importo tal. Pero también puedo tener muchas más librerías, importar de otras librerías, otras funciones o librerías completas, ¿cierto? Entonces, en este caso, si utilizo la función de esta manera, no sabría, de todas las librerías que importo, no sabría a qué librería específica estoy acudiendo, ¿vale? Algunas veces puede ser importante el saber a qué librería estoy acudiendo, otras veces no tanto. ¿Listo? Pero si para mí es de especial interés saber qué librería estoy trabajando, entonces lo mejor es hacer la importación de esta manera, para saber qué librería estoy utilizando, o mejor dicho, qué función estoy utilizando de qué librería, ¿listo? De tal librería. Entonces, casi siempre es para eso. Bueno, Ahora, profe, ¿significa entonces que una función no va a aparecer en dos librerías diferentes? puede que dentro de los paquetes que yo haya hecho personalmente, yo cree una función que se llame pi, ¿cierto? Esta estaría en conflicto con la función pi de la librería mat, pero es una función que yo creo, ¿listo? Ok. Puede que también en la librería, en otra librería, ya no en la librería mat, sino otra librería, la que vamos a ver a continuación, la librería NumPy, también tenga pi. Entonces, sí debo tener en cuenta en esas ocasiones, cuando utilice esas determinadas librerías, el valor de esa función. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Con gusto. Bueno, ya para terminar esta partecita, resulta que también está el carácter almohadilla o el carácter, no sería como más bien como un comodín, más que almohadilla. El carácter comodín. El carácter comodín generalmente hace alusión a muchos caracteres o, en este caso, de importación a todas las funciones. Cuando nosotros importamos función por función, estoy haciendo el llamado a cada una de esas funciones, dmat, import sqrt, dmat, import pi, ¿cierto? Estoy importando constante por constante o función por función. Pero si yo quisiera utilizar esta sintaxis para importar todo lo que hay en la librería mat, todas las funciones, me refiero al logaritmo, factorial, todas las funciones que vemos aquí, utilizando esta sintaxis, pues entonces acudo al carácter comodín, que es el asterisco. Utilizo esta misma sintaxis, voy a pegarla en la celda de abajo, utilizo esta misma sintaxis, from, map, import, pero en vez de colocar la función específica, voy a colocar el asterisco, que me indica que de la librería mat voy a importar todas las funciones, todos los valores, todas las constantes. Entonces, yo ya puedo hacer uso de la librería sqrt, perdón, de la función sqrt, de la constante pi, vamos a ver, de todas las constantes, ya puedo hacer uso, simplemente importando todas las funciones con esta sintaxis. Vamos a ejecutar. Y entonces, listo. No tuve que realizar línea a línea importación de sqrt, importación de pi, sino que de una vez con el asterisco importé todas las funciones. Bueno, cualquier otra función, no sé, factorial tal vez. Entonces vamos a imprimir el factorial. Así es, función factorial, sí. El factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 3. El factorial de 3 es multiplicar 3 por 2 por 1, o mejor dicho, el factorial de n es multiplicar desde 1 hasta n todos esos números. El factorial de 3 es multiplicar 1 por 2 por 3, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, el factorial de 3 debería ser 6, ejecutamos y nos muestra al final la impresión el factorial de 6. La función factorial es una función de la librería mat. ¿Qué me hace falta? Algo les iba a mostrar por acá. Algo me hace falta. Antes de continuar, déjenme ver qué es lo que se me olvida. ¿Qué se me olvida? ¿Qué se me olvida? Se me olvidó. Ah, sí, el alias. El alias, señora. ¿Habías hablado de Mumpy, algo así? De NumPy, sí, ya vamos para allá. El alias, precisamente, el alias y otra cosa. Sí, el alias. Voy a irme acá con esta parte de la sintaxis
Entonces, ¿recuerdan la sintaxis 1? Entonces voy a copiar y voy a bajar por acá. ¿Listo? Voy aquí a esta celda. Y entonces voy a colocar como comentario otra vez la sintaxis 1. ¿Listo? Otra vez nos vamos con la sintaxis 1. Pero esta vez, con la sintaxis 1, lo que voy a hacer es colocarle un alias a la librería. ¿Sí? Pero con alias. ¿Qué significa alias? Significa que dentro de la sintaxis voy a utilizar la palabra import, el nombre del paquete, y ya no voy a utilizar el nombre del paquete como lo venía utilizando al momento de llamar una función, todo el nombre del paquete. Bueno, yo sé que mat no es una palabra larga, de hecho mat es una palabra de 4 letras, es una palabra corta, pero yo podría llamar a las funciones de esa librería con un alias. Es decir, cuando hago el llamado a la librería mat y utilizo o quiero utilizar una función de la librería mat, el nombre de la librería va primero, ¿cierto? Va el nombre mat, luego el punto y luego la función. Utilizando un alias, yo podría decir que en la importación, primero que todo, vámonos para la importación. En la importación importo el nombre del paquete y luego le coloco un alias con la palabra reservada as. As y nombre del paquete, nuevo nombre, paquete. Pues aquí lo que estoy haciendo es dándole un nombre nuevo a la librería. ¿Listo? La sintaxis es import, luego va el nombre del paquete, utilizo la palabra reservada as, ¿sí? La palabra as, y luego coloco un nuevo nombre para el paquete. Ese nuevo nombre se supone que debería tener menos caracteres, es decir, menos letras, que el nombre del paquete original. Por eso es que se utiliza un alias. Muchas veces podemos encontrarnos con nombres de paquetes con muchos caracteres. En este caso con mat no es el caso, ¿sí? Aquí no es el caso, pero podemos encontrarnos con nombres de paquetes muy largos y para hacer el llamado a algunas de esas funciones, pues tendríamos que escribir ese nombre de ese paquete aquí al llamar esas funciones aquí. Tendríamos que escribir el nombre de ese paquete todo largo, deberíamos colocarlo, pero para esto Python nos permite hacer uso del alias, darle un nuevo nombre al paquete. Entonces aquí vamos a utilizar esa sintaxis. Import mat as, voy a llamarlo mt. El alias que yo le coloque es indiferente. Yo le puedo colocar el alias que a mí se me dé la buena voluntad de hacer, ¿sí? El alias que yo quiera colocar. Pero generalmente para algunas librerías Python sugiere unos alias específicos. Python sugiere algunas veces los alias. Aquí en la librería mat no es frecuente utilizar alias, porque como les decía, mat es una palabra corta y realizar un alias para palabras cortas sería algo así como un desperdicio de tiempo. Más bien utilizo el llamado de la palabra mat. Ahora, la sintaxis que se va a utilizar es la siguiente para la ejecución de una función del paquete mat con alias. ¿Listo? Aquí. Sintaxis para la ejecución de una función del paquete mat con alias. Tomamos el nombre del alias, en este caso el alias es mt, ya no llamamos a la función de mat con mat punto, sino que ahora lo llamamos con el alias, en este caso mt punto, ¿cierto? O coloquemos aquí alias mat, el alias de mat punto, el nombre de la función, o mejor dicho, el nuevo nombre paquete, punto el nombre de la función. Yo sé que aquí pues no es coherente, pero estoy hablando desde la sintaxis, ¿no? En sí, coloco todas estas letras, todas estas palabras para explicar que aquí lo que debe ir es la sintaxis, el alias, punto el nombre de la función, abro y cierro paréntesis. O sea que aquí tenemos que cambiar esta instrucción que está acá, ¿no? Porque miren cómo llamamos a la librería mat. La llamamos de esta manera. Si yo ejecuto así, vamos a ver si nos ejecuta. Vamos a ejecutar, sí, efectivamente nos ejecuta así, porque ya habíamos hecho, en la parte de arriba habíamos hecho una importación. De hecho, ya importamos la librería mat. Pero, permítanme aquí, se me pasa. Pero resulta que si ahora yo voy a hacer uso del alias, por primera vez llamo a mi librería, la llamo con un alias, entonces aquí ya no voy a llamar a la librería completamente, sino a su alias o a su sobrenombre, ¿sí? Entonces aquí ya no se va a llamar la librería mat, ahora se llama la librería mt. Le coloco aquí un alias, es como un sobrenombre, ¿no? Es el sobrenombre que le estoy dando acá, a cada una de esas librerías. Cuando ejecuto, no pasa nada, todo está bien, ¿cierto? Puedo ejecutar cualquier otra función, print mt.factorial. Entonces hallemos el factorial de 4. Factorial de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. 1 por 2 por 3 me da 6. 6 por 4, 24. Casi siempre es así. Entonces, al final, el factorial de 4 es 24. ¿Vale? Bien. Y entonces, estos serían como los aspectos que tenemos al importar un paquete o al importar una librería. Podemos importar secciones por secciones, podemos importar toda la librería, con un alias, también se puede hacer, ¿cierto? Bien, esto para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos con preguntas. ¿Todo está bien por acá? Preguntas, veamos aquí. ¿Todo está bien? Vamos ahora con nuestra primera parte
de lo que vamos a ver en la unidad. Vamos aquí, si me permiten, voy a pasar por nuestra plataforma y si ustedes se dan cuenta, tenemos todas nuestras unidades. La unidad 8 es en la que nos encontramos actualmente. La unidad 8 que habla de arreglos numéricos con NumPy o NumPy. Algunas veces se menciona como NumPy. Se pasa la palabra pasa a nombrarse la mitad en español y la mitad en inglés, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de arreglos numéricos con NumPy, con NumPy, o también ustedes lo pueden encontrar, algunos programadores la mencionan como NumPy, ¿de acuerdo? Combinando español e inglés. Pero bueno, por ahora, digamos que eso lo perdonamos, y que Dios los perdone y nosotros también lo perdonamos, ¿no? Y nos vamos aquí a la sección de arreglos numéricos con NumPy. En esta parte de arreglos numéricos con NumPy, vamos a ver, no sé si ya hice el recorrido de lo que vemos en esta sección. Y me voy por aquí, objetivo general. Dice, capacitar a los estudiantes en las diferentes partes del proceso de análisis de datos, iniciando desde la preparación y la limpieza de estos hasta la presentación de informes. Lo que vamos a hacer nosotros con NumPy es precisamente preparar los datos, alistar los datos. Es una librería que nos va a permitir operar los datos, realizar un trabajo con los datos, alistar los datos, guardarlos de una manera más eficiente. Entonces vamos a ver qué nos trae NumPy, ¿de acuerdo? ¿Qué nos trae esta librería? Los invito también a que hagan un repaso del módulo. Pasen por aquí por el módulo, vamos a ver qué nos dice rápidamente cuando se procesan volúmenes, es NumPy. Para grandes tipos de datos, para volúmenes grandes de datos, generalmente se usa la librería NumPy, ¿no? Bien, esta librería viene en Python, podemos descargarla. Si usted está trabajando Python en su computador, nosotros lo estamos trabajando en un computador en Google, Googlelandia, estamos accediendo a Googlelandia, estamos tomando un computador de allá de Google, pero si usted trabaja Python en su computador, muy seguramente va a tener que instalar este paquete. Ya acudiremos a ello cuando veamos un poquito algo acerca de los entornos o del trabajo en local, podríamos hablar de eso. Por ahora, permítanme y les comento algo sobre la librería NumPy. La librería NumPy casi siempre se importa con el alias de NP. ¿Sí? Python casi que nos da siempre la recomendación de que sea este el alias que se le da a la librería NumPy. ¿Listo? Cuando vamos a utilizar entonces una función de la librería NumPy, nosotros hacemos el llamado al alias y luego punto y luego una de esas funciones, la función de la librería NumPy. Entonces aquí colocamos el nombre de la librería NumPy con su alias, que de hecho es np, punto la función, np punto la función, ¿vale? Entonces me voy por acá y en esta ocasión vamos a, bueno, para esta parte inicial, hagamos el empalme colocando en esta misma página, voy a colocar en esta misma página la descripción de la librería NumPy, pero para la siguiente clase vamos a crear una página nueva, ¿listo? Llamémosla inicio 02, puede ser. Vamos a ver. Entonces vámonos aquí con nuestro paquete NumPy. ¿Vale? Vámonos con el paquete NumPy. ¿Por qué he venido almacenando o mostrando nuestros apuntes de esta manera? Porque cuando nos vayamos aquí a la sección de índice, si nosotros desplegamos esa parte de índice, pues se puede ver el recorrido de todo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Hasta ahora. Bueno, aquí hay una parte que dice recordando Python. Sí, dejémosla así. Tenemos cada uno de los subtítulos. Si yo quiero ir, por ejemplo, a la sección de ciclos while, simplemente le doy clic aquí y automáticamente la página me lleva o me vincula con esa parte de ciclos while. O si quiero ir a la sección de input, le doy clic ahí y la página me lleva de una vez a esa sección, ¿vale? Voy a irme a la última parte, a la parte de paquete NumPy. Voy a cerrar el índice, cerremos este índice y empecemos a trabajar sobre ese paquete NumPy. Empecemos a dar una descripción de lo que hace el paquete NumPy. Para esto, voy a hablar de la página de ayuda, página oficial. Voy a hablar de la página de ayuda o la página oficial de NumPy. Entonces, para esto voy a abrir una nueva ventana de Google, un nuevo buscador. Y en esta ocasión voy a colocar NumPy, Python, ¿sí? como palabras de búsqueda. Miren. NumPy espacio Python, ¿vale? Si usted le da NumPy espacio Python, resulta que Google le arroja unos links de búsqueda, pero el que nos interesa es el primero. El primero nos interesa, primero que todo, porque vemos que es el acceso oficial. Opa. Devolvámonos. ¿Qué dice? Devolvámonos. El primero nos interesa porque vemos que es el acceso oficial, la página oficial. numpy.org, ¿cierto? Es la página oficial. Entonces, como esa página es la que nos interesa,
vamos a darle clic ahí, a esa página, la que trae como dominio numpy.org. Ese es el dominio que nos interesa, ¿vale? Cuando le doy clic ahí a numpy o numpy.org, se me despliega esta página de ayuda. Recuerden que si se sienten más cómodos, pueden realizar la traducción del inglés al español, ¿no? Voy a hacerla por ahora, vamos a hacer la traducción a español, mientras nos vamos acostumbrando un poquito más al inglés. Entonces, tenemos aquí nuestra página en español. Resulta que su profesor necesita hablar en español porque yo apenas estoy aprendiendo poco inglés. Entonces, vamos a hacer un recorrido de esta página de NumPy. Vamos a ver qué nos trae. Tenemos en la parte de arriba una sección de instalación. ¿Por qué necesitaremos instalar NumPy? Bueno, realmente nosotros en el Colab que vamos a trabajar no necesitamos instalarlo. Necesitaremos instalarlo si estamos trabajando en un entorno local o en un ambiente local o en nuestro computador. Ahí sí vamos a necesitar instalarlo. Por ahora no. Por ahora Python ya lo tiene, Google ya lo tiene instalado en sus servidores. Nosotros simplemente tenemos que hacer el llamado a ese paquete con las palabras import NumPy, ¿no? NumPy. Import NumPy. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago la importación de la librería NumPy, el Colab me entrega como unos mensajes de ayuda diciéndome, ¿usted quiere importar NumPy así solito o quiere importarlo con un alias como NP? Entonces, seleccione cualquiera de esos dos. El que seleccione, dele Enter y va a quedar así. Si yo selecciono el de arriba, miren que puedo desplazarme con las flechas del teclado. Recuerden, acostúmbrense a utilizar el teclado. Puedo desplazarme con las flechas del teclado y simplemente le doy Enter. Voy a seleccionar entonces la de abajo, la que dice, bueno, voy a seleccionar por ahora la de arriba. Si yo selecciono la de arriba y le doy Enter, vale, así ya quedó. ¿Sí? Pero si yo escribo nuevamente NumPy y resulta que aquí me sale otra vez la ayuda diciéndome cómo la quiero importar, NumPy o NumPy como NP. Entonces esta vez voy a seleccionar la parte de abajo, NumPy como NP. Quiero importarla de esta manera. Entonces estoy dándole este alias NP a la librería NumPy. ¿Listo? Cualquier función que yo vaya a utilizar de la librería NumPy va a ser llamada con este alias. Ya no voy a colocar NumPy.la función, sino que ahora voy a colocar NP.la función, ¿vale? Bien, por ahora, como nosotros no necesitamos instalar en nuestro computador, nos podemos saltar esta parte de instalación. No necesitamos instalarlo porque, de hecho, Python ya lo tiene instalado y solo vamos a hacer la importación del paquete, como lo que hicimos con Mat, ¿cierto? Pero si nosotros llegamos a ejecutar esta importación y nos entrega un error de que no reconoce el nombre de este paquete, vamos a tener que acudir a una instalación, ¿listo? Bueno, la siguiente sección nos habla de una documentación, aprender. En la documentación y aprender, bueno, pues vamos a empezar a estudiar cómo se utiliza esta librería, qué funciones puede utilizar de esta librería. La comunidad, pues como es open source, es un código abierto, podemos mirar qué nos trae la comunidad o cómo podemos ser parte de la comunidad. Sobre nosotros hace referencia a la página oficial, noticias, nuevas actualizaciones o eventos que se realicen y contribuir, pues si usted le sobra plática y lo quiere contribuir, pues bueno, adelante lo puede hacer. Por ahora me voy a ir a la sección de documentación. Me voy aquí a la sección de documentación. Cuando despliegue la documentación, bueno, también lo puedo hacer, me devuelvo un poquito, también lo puedo hacer recorriendo toda la página que tenemos aquí, ¿no? Miren que en la parte de abajo, en la página que tenemos aquí, hay una sección de prueba, una sección que nos permite usar el shell interactivo. Entonces, también podemos aquí realizar la ejecución de nuestras importaciones de NumPy. Podemos ejecutarlo acá, si nosotros quisiéramos hacerlo. Por ahora, venimos a saber cómo se utiliza esta librería. Entonces, nos vamos a la sección de documentación. Vamos a ir aprendiendo cómo utilizar esta librería. Aquí en la parte de documentación nos aparece un PDF. Si ustedes quieren, lo pueden descargar para que lo lleven en sus teléfonos. Cuando tengan tiempo, lo van revisando, van pegándose una leidita. Pero en la parte de abajo nos aparece también dos links. Uno que dice empezando. Si usted es nuevo en NumPy, puede consultar la guía para principiantes, para completos principiantes. ¿Listo? O también hay una guía de usuario que muestra información detallada sobre conceptos clave en NumPy. Podemos acudir a cualquiera de las ayudas que nos muestra NumPy. Yo, personalmente, voy a acudir a la sección que dice referencia de la API. Referencia de la API hace referencia a este software o a este nuevo contenido. Sí, API sería como este software o estas nuevas herramientas que complementan la ejecución de nuestro Python. Voy a irme ahí a la sección de referencia de la API, voy por acá. Acuérdense que lo tengo en español, ¿no? Pero si ustedes lo ven en inglés, lo van a ver como NumPy Reference o NumPy Reference. Lo van a ver como NumPy Reference. Si yo lo paso al español, lo van a ver como número de referencia porque Google hace de una vez la traducción num como si fuera número, ¿no? Pero realmente es la referencia de NumPy, la referencia de esta librería, ¿vale? Voy a dejarla, por el momento voy a dejarla en inglés y ya ahorita la paso a español, ¿vale? Por el momento, dejémosla en inglés. Un momentico, permítanme explicarlo. ¿Por qué en inglés? Porque resulta que en inglés viene la descripción de lo que hace el módulo y más aún
las funciones o las palabras clave que nosotros vamos a utilizar. Entonces, este manual de referencia detalla las funciones, módulos y objetos incluidos en la librería NumPy. ¿Listo? Describiendo cuáles de ellas podemos usar, cómo las podemos usar. Y aquí podemos aprender a usar esa librería, ¿listo? O ese paquete. Podemos ver la documentación completa o podemos acceder a cada uno de estos links. Miren que el primero habla de Array Objects o objetos de tipo arreglo, ¿sí? Y dentro de esos objetos de tipo arreglo tenemos unas subsecciones. La primera habla de arreglos n-dimensionales. Un arreglo n-dimensional implica que ya no voy a estar trabajando solo con una dimensión, con dos dimensiones, sino que los arreglos numéricos ahora pueden tener cualquier dimensión. O sea, yo sé que en física y desde que somos pequeñitos, nosotros entendemos el mundo, lo entendemos con 3 dimensiones. Y de ahí no pasamos. Si al caso, si queremos seguir estudiando, nos pasamos a la 4ª dimensión, que es el tiempo. Pero gráficamente nosotros solo entenderíamos 3 dimensiones, una posición en 3 dimensiones, ¿cierto? Eso desde el punto de vista físico del mundo real. Pero desde el punto de vista matemático, matemáticamente nosotros podríamos definir n dimensiones. Matemáticamente, en fórmulas matemáticas, yo podría definir n dimensiones. No las entendería desde el punto de vista físico, pero sí las puedo trabajar desde el punto de vista matemático. Aquí lo podemos trabajar en programación. Arreglos de n dimensiones. Vamos a ver qué significa eso, cómo podemos crear arreglos de n dimensiones, qué funciones se utilizan, los valores escalares, los tipos de datos en NumPy, los tipos de datos usando la función dtype. Indexing, cuando nosotros vamos a mirar una posición específica, bueno, algunas de estas funciones vamos a empezar a ver haciendo el recorrido de nuestra página de referencia, ¿vale? Si ustedes tienen tiempo, el día de hoy también pueden irlo haciendo, y si llegan a tener preguntas, con mucho gusto, el día de mañana abarcamos esas preguntas, ¿vale? Tomamos esas preguntas. Algunas constantes que podemos utilizar con la librería NumPy, miren que hay una constante aquí que se llama pi, ¿sí? La constante pi con NumPy o NumPy. Tenemos la constante pi, pero también tenemos la constante pi con la librería mat. Entonces, debo saber distinguirlas, cuándo voy a usar una, cuándo voy a usar la otra, ¿vale? Pues eso me puede servir como para yo tener mi propio orden, ¿no? Puede que en la ejecución sea invisible, eso sea invisible, pero si yo quiero tener mi propio orden, saber a cuál función o a cuál constante estoy acudiendo, pues me serviría mucho tener esa estructura. También tenemos la constante e o el número e, y que otra constante, creo que inf y nan también están en la librería mat, ¿de acuerdo? Bueno, esto para que lo tengan en cuenta. Vamos a iniciar entonces la próxima clase. Y la página oficial no la pegué acá, entonces voy a retroceder aquí un poquito y me voy con la página oficial de NumPy. ¿Listo? Y la voy a pegar acá. Y en la ejecución vamos a dejar entonces simplemente el llamado a esa librería. Vamos a dejar esta página de Colab hasta acá y el día de mañana iniciamos con una nueva página de Colab para empezar a trabajar nuestra herramienta NumPy, nuestro paquete NumPy. ¿Listo? Bien, ya está guardado, control S, ya está guardado, ya pueden ustedes acceder a esos cambios que tenemos ahí. Bien. ¿Hay preguntas? Adelante. Lo dejamos hasta acá. Parece que no. Con mucho gusto, con mucho gusto. Nos vemos entonces el día de mañana. Un fuerte abrazo, 6 de la mañana. Dios los bendiga. Y si vienen con preguntas, excelente. Feliz día, un fuerte abrazo, bendiciones. Chao.